Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Recientemente se realizó el primer encuentro de mujeres periodistas organizado por la FENASH en San Pablo, producto del cual se elaboró luego un documento final, una carta de San Pablo. Y además, en esta jornada que estamos grabando esta entrevista, el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y por eso estamos, por ambas razones, estamos en comunicación y mucho agradecemos con Juliana Laínez, que es vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPAL, y de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP. Juliana, un gusto y muchas gracias por estos minutos. No, Álvaro, un placer siempre saludarte ahora desde aquí, desde Lima, desde la sede de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y más hacerlo en una fecha con tanta significación para organizaciones como las nuestras. Sí, precisamente en esta jornada tú emitías allí en redes sociales un mensaje donde básicamente dices, bueno, las mujeres no están seguras y haces un repaso allí, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están seguras? ¿Dónde no están seguras? Bueno, las estadísticas oficiales de la Organización de Naciones Unidas dicen que cada 10 minutos en el mundo se asesina a una mujer, ¿no? Esa cifra es Mm. terrible, o sea, nos habla no solo de lo que tienen que pasar mujeres en zonas de conflicto, sino de lo que se pasa en todo el mundo, incluso en democracias. No hay espacio seguro para las mujeres. Buena parte, y hablo de Perú, que es la realidad que más conozco, de hecho, el mayor porcentaje de feminicidios aquí en Perú producidos en el último año tienen como responsable a un miembro del grupo familiar. Los casos de violaciones sexuales contra mujeres y niñas tienen siempre a alguien cercano a la familia, si es que no es un tío, un primo. Ni qué decir de lo que significa la calle, el entorno laboral, las redes sociales para las mujeres, Mm. ¿no? Las mujeres en Mm. general, mujeres y niñas, y lo decíamos, nosotros como mujeres periodistas no escapamos a esa situación, Álvaro. De hecho, quizás Mm. uno de los espacios donde más activan hoy las mujeres periodistas, como se da con las activistas feministas de medio ambiente o las propias mujeres que ejercen la condición de políticas, son las plataformas digitales, las redes sociales. De cada Mm. 10 mujeres periodistas en América Latina, y eso lo dice un estudio que llevó adelante la Federación Internacional de Periodistas, 8, o sea, esa cifra debería llevarnos una reflexión profunda. De Mm. cada 10, 8 ha sido en algún momento víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Y en Mm. redes tenemos eso, insultos, menosprecio profesional, hasta en cosas que no se pueden llegar a banalizar, ¿no? Nosotros ahora, por suerte, tenemos a muchas mujeres cubriendo la fuente deportiva, ya no es extraño tener a mujeres haciendo Mm. comentarios en fuentes que tradicionalmente se han considerado masculinas, como puede ser un partido de fútbol, una final en un torneo como la Sudamericana que ocurrió hace muy pocos días. Claro. Y lo primero que Mm. uno lee en redes es vete a la cocina, qué hacen mujeres comentando fútbol, por qué le dan voz a las mujeres. Tenemos desde eso que podría considerarse quizás el, un comentario sexista hasta ataques de amenazas de violación sexual a mujeres periodistas. Yo te aseguro que aquí en Perú tengo ocasión de hablar con varias colegas que cubren la fuente política, que cada vez que hacen un Mm. destape periodístico, lo que tienen es un envío reiterado de imágenes obscenas y sin que las plataformas digitales hagan nada, ¿no? O sea, Mm. nosotros como periodistas sabemos, nos pasa en el noticiero que tenemos aquí en ANP Radio,
que si subimos en medio del informativo algún reportaje que tiene una música que tiene derecho de autor, a los 2 minutos estamos recibiendo una notificación o de Facebook o de Claro. YouTube diciendo tu video se va a silenciar porque tal empresa reclama los derechos de autor. Y son tan permisivos con una amenaza de violación sexual, son tan permisivos con una imagen obscena. Entonces, por eso decimos que las mujeres no están seguras en ningún lugar, ¿no? Ni en su hogar, ni en Ujú. el trabajo, ni en las redes sociales. Fue impactante tu intervención allí en San Pablo, en el encuentro al que aludíamos, cuando dabas datos de las últimas horas de mujeres acosadas a través de las redes sociales y los mensajes que habían recibido. Además, no eran datos así puestos simplemente como datos sin más, sino que además tú traías los nombres de cada una de esas compañías. Y bueno, fulana, 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 Mm. son personas, son mujeres que están siendo agredidas permanentemente por las redes. Me impactó mucho y creo que impactó mucho en general esa intervención tuya. No, y además, Álvaro, siempre decimos, si uno lee, porque eso además que presentamos en Sao Paulo era una recopilación de, siguiendo las cuentas en Twitter, en X, de 10 Ujú. colegas periodistas, cuáles eran los ataques, las palabras a las que más Ujú. recurrían para atacarlas, ¿no? Y Ujú. de hecho, si uno como tercero lo lee y te quedas impactado, ¿no? O sea, Ujú. terrible, ¿no? Desde zorra, puta, golosa. Aquí se usa mucho el atacar tu intimidad personal o familiar cuando se trata de mujeres. Si a uno le impacta como tercero, siempre decimos cómo se sentirán estas colegas que cada vez que tienen que entrar, que además uno entra como periodista en las redes sociales de manera Ujú. frecuente y te encuentras con eso, ¿no? O sea, que son adjetivos dirigidos a ti, ¿no? Y no Claro. pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. terrible? No pasa nada. Aquí en Perú hemos llegado a tener el caso de una mujer que tuvo que abandonar el país, una colega periodista, porque a pesar de que hizo la denuncia, porque había una amenaza de violación sexual irreproducible, ella llegó a poner los mensajes, a hacer públicos los mensajes que recibía en redes sociales para demostrar la gravedad del ataque, ¿no? Ujú. Claro. Y fue terrible, Álvaro, porque la policía no hacía nada, ¿no? Y uno dice, el Ujú. Estado, ¿para qué está, no? Sí, eso te iba a consultar, porque desde el Estado a veces hay organizaciones en defensa de la mujer, lo digo así casi entrecomillado, pero luego pasa a ser una institución carente de capacidad resolutiva o no actúa de acuerdo a lo esperado. Mira, a nosotros nos han pasado cosas bien curiosas. Alrededor de cada 8 de marzo solemos hacer un encuentro nacional de mujeres periodistas. De hecho, llevamos 18 años haciendo encuentros nacionales de mujeres periodistas. Y una vez venían unas colegas reporteras de regiones a contarnos del acoso que pasaba, no sé, quizás para quienes nos ven, hay un caso que puede demostrar la gravedad a la que llegan estos ataques. Una mujer periodista en la Sierra de Lima, corresponsal de la principal radio informativa en el país, de RPP, que un día empieza a recibir llamadas preguntando por sus servicios sexuales, ¿no? Y ella decía, ¿qué es esto? Una llamada tras Ujú. otra llamada. Y una otra colega periodista le dice, oye, en Facebook está circulando tu foto, tu número de WhatsApp ofreciendo servicios sexuales. Y fue una represalia porque además hasta podrías hacer la línea de tiempo de esa agresión, ¿no? O sea, fue una Ujú. represalia directa frente a una denuncia de corrupción que ella hace contra un funcionario regional. Y claro, para un periodista, imagínense cambiar un número de teléfono, ¿no? Uno que tiene fuentes que va siguiendo diversos casos, tener que cambiar porque denunciaron esto ante Facebook, nunca hicieron nada, el aviso siguió circulando por ahí, ella tuvo que cambiar teléfono y sufrir además el vejamen que eso significaba frente, Ujú. además, un entorno bastante conservador, que es esa zona del país, ¿no? Pero aquí nos pasó en un encuentro de la mujer, una mujer periodista también muy que cubría la fuente política, que había denunciado varios hechos de corrupción en la selva peruana.
Y mientras ella estaba disertando, una colega pide la palabra en el encuentro y le dice, oye, en Facebook está circulando un montaje pornográfico con tu cara, ¿no? Y ella llevaba a Álvaro no solo denunciando acoso en redes, de recibir imágenes obscenas, no, porque hay otro tipo de ataque también que hacen en redes, que es suplantar tu identidad. Habían abierto un Claro. montón de perfiles con fotos suyas, con su nombre. Ella había denunciado que esas fotos no eran reales, que esas cuentas no eran suyas. Nosotros ese día del montaje pornográfico llegamos a acompañarla a la división de la policía, y lo digo también entre comillas, de alta Sí. tecnología que hay en Perú. Y lo primero que le dijeron fue, ¿y usted no sabe quién puede ser? Y tú dices, oye, pero eso es trabajo de la policía, ¿no? O sea, la Claro. policía es la que tendría que rastrear los IPs, saber de dónde pueden estar viniendo estos ataques. O sea, si yo voy a tener que saber quién me está atacando en redes, ¿para qué está la policía de alta tecnología, no? Y en otros Claro. casos, Álvaro lo hace. O sea, cuando hay algún fraude bancario, ahí sí identifican, oye, esta amenaza sale de este IP, que es de una máquina, un móvil que está en tal zona del país. Y cuando hay un ataque a una mujer periodista, o ha pasado aquí con mujeres políticas también, la policía aquí lo que te dice es, oye, pero son redes sociales, ¿no? O sea, salte un tiempo de las redes hasta que la gente se olvide y luego ya retoma. ¿Cómo va a ser la solución abandonar las redes sociales? Eso Claro. es a ocultar, apagar las voces de las mujeres de un entorno donde hoy se produce el debate público. Juliana, ¿y cómo se modifica eso? ¿Cómo sería esperable lograr, obvio, aunque no es nada fácil, no debe haber una receta, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo cambiamos esto como sociedad? Bueno, para nosotros hay tres actores que son claves, ¿no? O sea, el Estado sin duda, uno no puede terminar como organización sindical haciendo el trabajo del Estado. O sea, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que casi todos los países en América Latina han suscrito compromisos internacionales. Hoy estoy segura, 25 de noviembre, de que todo el mundo, todos los estados luchamos contra todas las formas de violencia contra la mujer. Ya, pero no hay que ser declarativo, ¿no? O sea, ¿qué cosa Claro. estás haciendo como Estado de manera efectiva? Aquí, en la víspera, ha habido una movilización muy fuerte, el sábado último, de cara al 25 de noviembre, porque ha habido un feminicidio que ha remecido el país, ¿no? O sea, los padres van a hacer una denuncia, además el responsable directo, un agente policial, ¿no? Además un feminicidio en el que se ha encontrado descuartizada a esta joven en una maleta, ¿no? Y lo primero que salta es de que la familia, 3 días antes de que aparezca el cuerpo, había ido a denunciar a la policía y la policía no le recibió la denuncia. Entonces tú dices, oye, si hubieran reaccionado hace 3 días, quizás ese feminicidio, cuando recién se denunció la desaparición, no se hubiera producido, ¿no? Pero tenemos autoridades indolentes y tú dices, si eso pasa con una ciudadana que desaparece, que la policía ni siquiera te toma la denuncia, ¿qué vas a esperar que ocurra cuando vas a denunciar un ataque en redes sociales o cuando vas a denunciar acoso en los lugares de trabajo? Entonces, el Estado no puede escapar a su responsabilidad y debería, si ha suscrito todas estas convenciones para erradicación de la violencia contra la mujer, debería recibir sanciones efectivas si no tiene respuestas a esta problemática social. Pero también están las empresas, en el caso de las violencias, por ejemplo, contra colegas periodistas. Nosotros nos preguntamos cuántos medios de comunicación tienen efectivamente protocolos para abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, si una mujer es acosada, ni siquiera digo en una redacción, a veces una mujer periodista muchas veces es acosada y sufre violencias cuando tiene contacto con una fuente, ¿no? Tú no te encuentras con una fuente informativa en la redacción, o sea, generalmente te encuentras fuera de la redacción y en un lugar que muchas veces no es muy público porque estás llevando adelante una investigación que no puedes dar indicios para revelar la identidad de esa fuente. Entonces, las empresas también
qué previsiones se están tomando para prevenir las violencias, pero si se produjeran, para atenderlas, ¿no? Nosotros tenemos Claro. compañeras que han sufrido acoso de superiores, que han tenido que abandonar los medios porque al contrario eran revictimizadas, señaladas, las castigaban a ellas mandándolas a secciones que no era de frecuente cobertura, ¿no? Y habría que preguntarse también qué hacen las plataformas, ¿no? Porque ese también hoy es un actor clave. O sea, ¿qué? ¿Se Claro. produce una violencia en tus espacios y tú no tienes responsabilidad de nada? ¿No? Y los Ujú. sindicatos tenemos que seguir denunciando, denunciando y documentando, porque si no denunciamos, si no identificamos, incluso a mí me llamó mucho la atención, Álvaro, cuando la presidenta de la Federación Nacional de Jornalistas de Brasil dijo, nosotros hemos hecho una encuesta y las mujeres, el porcentaje de mujeres que había dicho ser acosada era un porcentaje bajo, ¿no? Y ella Ujú. decía, y esta reflexión me pareció bien clave, ella decía, tenemos que trabajar mucho en formación, porque a veces las mujeres no reconocen una situación de acoso. Está tan Ujú. normalizada que no reconoces que esa situación que has tenido que confrontar es una situación de acoso, ¿no? Y Ujú. eso me pareció fundamental, porque también los sindicatos tenemos que trabajar mucho en decir, oye, esta A, B, C, D son comportamientos de acoso, ¿no? O sea, tu jefe no puede venir, sobarte el hombro y tú pensar que eso es normal, ¿no? Ujú. Entonces, el reconocer esas situaciones de acoso también son importantes para poder visibilizar la magnitud de esta problemática y ahí los sindicatos tenemos un espacio para trabajar. Tú decías, Juliana, ya para terminar, porque sé que estás urgida con los tiempos, pero tú hablabas de la falta de respuestas del Estado y en Uruguay recientemente ocurrió un caso que es dantesco, porque realmente una joven que fue violada por un grupo de varones hace años, recorrió todos los organismos habidos y por haber desde la policía, los centros de salud, en fin, todos los organismos para tratar de denunciar esa situación, de que se tomaran acciones para hacer algo de justicia, no solo en su caso, sino Mm. para que se supiera y finalmente se terminó quitando la vida, porque no tuvo respuestas y no tuvo más esperanzas de que algo pudiera cambiar y es algo mucho más que doloroso eso que nos ocurrió aquí en Uruguay. No, tremendo, Álvaro. De lo que estamos, creo que cansadas y cansados, porque aquí incluye hombres y Mm. mujeres, es que los estados se queden en etapas declarativas, ¿no? O sea, estoy convencida que hoy no hay gobierno en América Latina que no esté sacando una declaración en el marco de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Pero no queremos que se queden en la parte declarativa, necesitamos que actúen. Y aquí tendrían que haber sanciones por esa no actuación de los estados frente a todo tipo de violencia contra las mujeres. Y nosotros en algún momento hemos dicho, así como cuando desesperadamente en México frente a los asesinatos de los colegas decimos, ¿qué hacer? ¿No? Y una de las cosas que las organizaciones internacionales decían, y quizás esa sea la vía efectiva, es los estados actúan cuando les Ujú. tocas los bolsillos. Entonces, Claro. quizás como varios de nuestros países tienen tratados de libre comercio o con Estados Unidos o con Europa o con Asia Pacífico, va a haber que Ujú. empezar a poner cláusulas puntuales en las que así como hay la cláusula democrática muchas veces en marcos como la Organización de Estados Americanos, cuando se vulneran temas de la democracia, hay que marcar índices claros de que cuando los estados no actúen frente a todo tipo de violencias contra las mujeres, también empiecen a recibir sanciones de orden económico y de todo tipo de orden internacional para ver si eso los hace reaccionar, ¿no? Porque no Ujú. ganamos nada con instancias declarativas. En nuestros países las tasas de impunidad en feminicidios, las tasas de impunidad en otro tipo de ataques que ni siquiera son investigados. Ya digo, buena parte de las respuestas de nuestra policía es salte de redes, aquí no pasa nada, o sea, ¿qué voy a comparar un Mm. insulto en redes
con un asesinato de una mujer, ¿no? O sea, la violencia escala, ¿no? Y empieza por ahí. Claro. Y si no trabajamos además la parte preventiva, así que la salida es eso, de que dejemos la etapa de la declaracionitis y que vayamos a la etapa de las sanciones efectivas. Y si hay que tomar esas sanciones e imponerlas por la vía comercial, que parecería que empieza a ser la vía más efectiva, los organismos internacionales, ONU Mujeres y demás deberían poner el foco en, así como tenemos una cláusula democrática, empezar a poner una cláusula de la no violencia y de la atención a estas violencias como indispensable para seguir adelante con los tratados de libre comercio que varios de nuestros países tienen con potencias mundiales. Juliana Lainez, te presentaba como vicepresidenta de FEPAL, vicepresidenta de la AFIP, también debí decir presidenta de la Asociación de Periodistas de Perú, ¿verdad? Sí, 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 además esa es como la actividad de nuestra cotidianidad y de la que uno Claro. siempre está más orgulloso, sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Me parece que el tema, todo lo que podamos difundirlo y escalarlo en términos de difusión es bueno y por eso queríamos charlar en esta jornada contigo. No, y qué bueno hacerlo además, Álvaro, en una fecha tan significativa como el 25 de noviembre. Así que nada, agradecerte más bien estos espacios, creo que desde la FEPAL, desde los sindicatos que forman parte de la FIP, visibilizar esta problemática también es aportar un granito de arena a la solución. Te quedo muy agradecido, nos reencontramos pronto. Un abrazo.